Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a la plenaria programa institucional de la Cámara de Representantes. Nuestro invitado, el congresista por el Valle del Cauca del Partido Conservador, el doctor Álvaro López Gil, ingeniero civil, exsecretario de Obras del Valle del Cauca, también fue gerente de las empresas públicas de Santiago de Cali y de Cartago, exdiputado de ese departamento del occidente colombiano. Representante, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe, por esta invitación muy formal y un saludo muy especial a todos los televidentes. Para recordarle a los colombianos, el doctor Álvaro López Gil era diputado del Valle del Cauca cuando se produjo ese insuceso, ese hecho lamentable que terminó con la muerte de 11 de sus compañeros. ¿Cómo recuerda brevemente ese acontecimiento, doctor López? Es un episodio sumamente triste, ¿no? Pero de todas maneras yo me escapé, Pepe, porque a esa hora, 8 de la mañana, estaba yo listo para salir para la plenaria de la Asamblea Departamental y a mi mamá le dio un infarto. Fue un milagro. Me salvó ella porque después de que sucedió el secuestro, pues ella se recupera nuevamente. Por lo tanto, ella ya me falleció, murió hace 5 años, pero eso, pues gracias a Dios, a ella, hoy estoy aquí prestándole un servicio, un concurso a la patria y continué con el Valle del Cauca. ¿Cómo era el trabajo, la actividad en la Asamblea del Valle del Cauca después del secuestro, sabiendo que 11 de sus compañeros, 12 de sus compañeros, incluyendo al doctor Sigfredo López, estaban en poder de la guerrilla? No, muy complicado. De todas maneras, en ese entonces, Pepe, la Asamblea Departamental era de 25 diputados. Quedan 11, fueron 11 los secuestrados, que fueron secuestrados y posteriormente asesinados en cautiverio. Y después continuamos haciendo quórum los 13 restantes. Naturalmente, por orden de juez de la República, llegaron los otros restantes. Yo asumí la presidencia en el último periodo de esa asamblea muy nefasta, muy llena de tragedias. Y pues la verdad es que lamentamos muchísimo la muerte de mis compañeros de Cartago, de donde soy yo. Cartago aportó a ese secuestro infame que hubo precisamente, fueron 2 diputados, ¿no? De allí del municipio de Cartago. Pero ojalá ese episodio no se volviera a repetir. Esos compañeros, yo, aunque no tengo familia secuestrada, yo soy también víctima del secuestro, porque nosotros anduvimos todo el tiempo también anunciados por la FARC de que deberíamos renunciar a la Asamblea Departamental. No lo hicimos, naturalmente, pero mantuvimos siempre allí ese golpe permanente de que nos iban a secuestrar. Y sin embargo continuamos sesionando y ejerciendo en la Asamblea Departamental. Doctor Álvaro López Gil, ese fue un hecho doloroso, nefasto, triste, que el país, tal como usted lo ha dicho, no tendría por qué vivirlo más nunca. Pero también hubo trabajo interesante en esa asamblea, salió una ordenanza que hoy usted pretende traer a la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto como tal para beneficiar a los deportistas que le entreguen preseas, deportistas de alto nivel en Colombia. Explíquele a los compatriotas en qué consiste. A ver, cuando fui diputado, es cierto, en ese mismo periodo de la Asamblea Departamental presenté un proyecto de ordenanza dándole seguridad social a los deportistas y estábamos favoreciendo 400 deportistas en el Valle del Cauca. Hoy la ordenanza sigue con ese programa hermosísimo, se les da a ellos, y está bien la aclaración, son para los que reciben preseas a nivel nacional, internacional, en los Juegos Preolímpicos y Olímpicos. Allá Cali, que es capital deportiva, estos deportistas reciben alimentación, viven también, se les da la vivienda allá, viven en un sitio hermosísimo que hicimos también, una villa deportiva, y se les suministra la alimentación, el transporte, la universidad gratis. O sea que lo que queremos es coger este proyecto de ordenanza y darle fuerza de ley. Y estamos aprovechando para la reforma de la ley 181, que es la ley del deporte, pero que ya Pepe se quedó, porque ya esa es una ley de hace 19 años, hoy ya tenemos otras glorias del deporte con otros. Cada año aquí en este país nos aparecen campeones mundiales y eso, la ley se quedó. Entonces solamente per se, la ley solamente habla de la salud para los deportistas y lo que nosotros estamos haciendo en el Valle no solamente habla de la salud, sino riesgos y pensión, más todo lo que ya le expliqué.
Por lo tanto, lo que vamos a favorecer en todo el país serían aproximadamente más de 6.000 deportistas. Yo hablaba con el director de Coldeportes, con el doctor Botero, y le dije, mira, son 6.000 deportistas, aumentando un poquito más en el Valle, subir de 400 a 600, esa misma cifra la tendría Antioquia, la tendría Bogotá y otros departamentos más. Y estamos incluyendo también a los autores de esos deportistas, que son los preparadores. Sí, porque hay un tema preocupante, doctor Álvaro, y tiene que ver con el hecho que la gente se queja que el deporte en Colombia no prospera o no progresa simplemente porque hay hambre, porque hay inseguridad, porque no hay servicios médicos. Dada esa cobertura, facilitaría aún más las cosas. Pepe, la gran mayoría de deportistas vienen de canteras populares y detrás de esos deportistas es que hay pobreza. Yo voy a contarle el ejemplo. Carmenza Delgado, una pesista famosísima del Valle del Cauca. Por ello una vez me pidió a mí que le colaborara precisamente para unos medicamentos para su señora madre. Le pregunté que si tenía seguridad social y me dijo sí, mientras estoy haciendo las competencias, pero el resto del año no la tengo. Entonces nace ahí precisamente esa posibilidad que en la Asamblea Departamental y gracias a esos diputados de esa época logramos sacar esa ordenanza. Y eso es lo que hoy precisamente queremos que el proyecto de ley, que tenemos la prueba reina, que en el Valle del Cauca, sea precisamente ley de la República, porque ya los INDER no tienen plata, los INDER no les alcanzan los recursos, ellos viven de recursos propios. El Valle del Cauca, por ejemplo, le llegan los recursos de una tasa pro deporte. Fuera de eso, ya el gobernador actual, Weimar Delgado, logró meter otras ordenanzas que es precisamente sacándole plata a los dineros de los recursos propios y poder sostener precisamente el deporte del Valle del Cauca. Prueba reina exitosa, además, que le quita al narcotráfico, que le quita la violencia, que arranca de las garras de la delincuencia común a jóvenes que, viendo seguridad, se dedican al deporte, doctor. Yo, mi campaña y cuando fui diputado hice varios polideportivos y le voy a contar esto. Cada vez que yo veía jugar a esos chicos microfútbol y metían un gol, ellos gritaban el gol de la alegría. Estamos metiendo un gol a la prostitución, un gol a la drogadicción, todos los escenarios deportivos. ¿Quiere que le cuente una cosa? Cuando yo cojo el periódico y voy a leer el periódico, me voy primero a las noticias deportivas, que son las que me dan alegría. Uno se alegra ver cuando los equipos quedan campeones, cuando los deportistas a nivel internacional salen adelante. El deporte tiene más de 5 canales deportivos entregados directamente al deporte. El resto del periódico es noticias tristes, que falta el agua, que nos falta la salud, que nos falta educación, pero el deporte en el periódico a mí me da mucha alegría y por eso yo fui deportista en el Valle del Cauca, jugué baloncesto y por esa razón me entregué directamente al deporte y aquí estoy precisamente siendo un ingeniero civil, gerenciando empresas de construcción como obras públicas, no me separé nunca del deporte, aún lo ejerzo ya a mi edad, pero de todas formas sí me mantengo y soy consciente de que el deporte precisamente dignifica a la persona humana, une la comunidad y aleja a los chicos precisamente de todos los vicios. Ya radicó ese proyecto de ley, ¿cuál ha sido la tarea, cómo se ha ambientado y cuál es la respuesta que ha obtenido por parte de los involucrados en el tema? Fui nombrado coordinador ponente precisamente por el presidente de la Comisión Séptima, pertenezco a la Comisión Séptima, donde está precisamente el deporte, el presidente Didier, el presidente de la comisión, sí, me ha nombrado coordinador y él ha querido, y en el día de ayer o antier, ya se aprobó una proposición en la Comisión Séptima para que se haga un foro por el deporte en la ciudad de Cali. Va a ir toda la Comisión Séptima, para invitar al ministro de Hacienda, porque esto tiene que ver con recursos para poder incorporar dineros a una inversión social, no como dice la ley el gasto social, no, eso es una inversión social, hacer deporte eso. Se invita precisamente al director de Coldeportes, se van a invitar a todos los representantes de los INDER, de los entrenadores, al señor gobernador del Valle, al señor alcalde de la ciudad de Cali, y lo vamos a hacer allá, en la capital deportiva, tuvo mucha acogida. Hay otro proyecto de ley también en las mismas funciones que es el 025 y otro proyecto de ley que va a presentar Coldeportes, aún no lo ha hecho, pero que vamos precisamente allí a juntar los tres, acumular los 3 proyectos de ley,
pero que al unísono hay un buen ambiente en la Comisión Séptima, que estamos muy contentos con el trabajo de la Comisión Séptima que se viene haciendo. Es muy probable que a esta hora nos estén observando deportistas. Cobija todas las disciplinas, es decir, futbolistas, ciclistas, la gente del taekwondo, la gente que se dedica al baloncesto. Todas las disciplinas las cubriría este proyecto de ley. Pepe, todos los deportistas de este país que nos están escuchando y que han recibido preseas a nivel nacional, solamente cada director de cada INDER con una resolución certifica quiénes son y ellos son los que van a ser los favorecidos porque ellos conocen bien su gente, sus disciplinas y entrarían todas las disciplinas sin excepción. Por lo tanto, ese es un mensaje para invitarlos al próximo foro que va a haber en la ciudad de Cali sobre el deporte, invitando a la Comisión Séptima. Esperamos de que en la plenaria de la Cámara nos aprueben precisamente esa comisión, porque tiene que ser con la mayoría de la plenaria y poderlos desplazar a la ciudad de Cali. Para claridad de los televidentes, doctor Álvaro López Gil, ¿beneficia a los deportistas que obtengan preseas o medallas después de la ley o tiene efecto o carácter retroactivo, es decir, los que ganaron anteriormente? No, es después de la ley. En el Valle del Cauca, por ejemplo, en este momento están favorecidos los 400 deportistas que hay, pero tenemos unos 200 más que están en línea. Yo he hablado con varios, y muy importante su pregunta, Pepe, he venido hablando con otros deportistas, con otros directores de INDER, de otros departamentos, y están muy contentos, porque ellos no tienen esa ordenanza que tiene el Valle del Cauca. No les dan esas mismas facilidades. Reconocemos que Coldeportes sí le da unos honorarios, unos salarios, yo no sé cómo llamaría eso, pero que de todas maneras reciben nuestros deportistas nacionales. Y ese es el estímulo. Por lo tanto, vamos a invitar también al ministro de Vivienda, porque vamos a incluir vivienda para los deportistas, para que ellos puedan tener su estímulo y puedan tener ese núcleo familiar, esa cantera popular que comenzamos al inicio de este programa diciéndole que la gran mayoría vienen de esas canteras, pero que no vemos sino al deportista, nos alegramos cuando lo vemos, pero no sabemos qué pasa detrás de ese deportista con su familia y su entorno. Y significa motivación para ese deportista precisamente porque tal como usted lo informa, se nota, ganó Nairo o ganó cualquier boxeador y resulta que no tiene casa, resulta que no tiene empleo, resulta que el papá está prácticamente dependiendo de él. Es decir, las condiciones del deporte en Colombia son muy duras. Son muy duras y yo creo que este gobierno de todas maneras quiere apostarle precisamente al deporte. El deporte debe recibir dineros de todas maneras del Ministerio de Educación y del Ministerio de la Salud, porque en el Valle del Cauca las ordenanzas que hay plata para Indervalle, manda plata para hacer los juegos educativos. Eso mismo tiene que hacer el ministerio, mandarle precisamente platica a Coldeportes. Coldeportes en este momento tuvo un recorte de más de 200.000 millones de pesos que lo están metiendo en un rubro para juegos nacionales, cuando esos 200.000 millones de pesos los necesitamos para que sean a los juegos regionales. Y aprovecho el programa para decirle al gobierno y al ministro de Hacienda que esos 200.000 millones de pesos los deje para los juegos regionales que los necesitamos. Y el ministerio y la Secretaría de Salud del Valle le manda 2.000 millones de pesos a Indervalle para los estilos de vida saludable. Pues lo mismo debe hacer el Ministerio de Salud con Coldeportes, que son los expertos en manejar y orientar esos temas deportivos. Doctor Álvaro López Gil, cerramos este programa diciendo que no faltará alguna voz que diga, sí, pero ¿con qué se va a financiar? ¿Dónde va a haber tanta plata? Y si los deportistas que están ganando de manera frecuente medallas, ¿cómo económicamente se sostiene el proyecto? No, el ejemplo es Valle del Cauca. Nosotros tenemos una ordenanza donde sostenemos 400 deportistas. Es decir, si lo puede hacer un departamento, Sí, puede hacer la sí, nación. lo estamos haciendo nosotros. Los gerentes de INDER, los departamentos que nos están viendo, hay un gerente extraordinario, el anterior era Luis Fernando Martínez, o ahí hay otro que llama Giovanni Ramírez, y les puede contar ese testimonio cómo es. Vamos a invitarlos precisamente inclusive a la Comisión Séptima, a los gerentes de los INDER, para que vengan y ambienten todo eso, porque usted lo ha dicho. Hay que tener entonces el visto bueno del gobierno nacional. Yo hablé con Coldeportes, pero es el ministro de Hacienda que hay que incorporarle una plata precisamente a esto. Es que son 6.000
deportistas que tenemos nosotros. Tenemos más de 2.500 preparadores los que se beneficiarían en este proyecto. Seguramente dirán otros, pero es que hay otras cosas más que hacer. Precisamente estamos en los debates para poder incorporando lo que sea necesario hasta donde la cobijita de la Hacienda y el crédito público nos lo permita. Es el doctor Álvaro López Gil del Partido Conservador del Valle del Cauca, nuestro invitado en la plenaria. Congresista, bienvenido siempre, muchas gracias. Pepe, muchas gracias, y a todos los televidentes de este programa, mil gracias. Y por aquí en el Congreso seguiremos sirviendo a los deportistas. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, gracias. Nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.